Bienvenidos una vez más a este canal de electricidad. ¿Recordáis que en el pasado vídeo hicimos una introducción a las máquinas eléctricas? Y decíamos aquello de que la energía eléctrica no es como otras energías, solar, o fotovoltaica, la energía hidráulica, la eólica, la del viento, sino que hay que cogerla, buscarla, obtenerla. Y para ello están las máquinas eléctricas. Bien, damos hoy un paso más para ya en sucesivos vídeos ir entrando en cada grupo de máquinas eléctricas, viéndolas prácticamente. Recordaréis, os digo desde hoy como cosa nueva, desde el punto de vista mecánico, es decir, mecánicamente, una máquina eléctrica puede ser de uno de estos dos tipos: rotativas, como es el motor, como son los generadores, los dínamos. Si tiene partes que se mueven, partes en movimiento, acordaros el eje de un motor, etcétera, etcétera, pertenece al grupo de rotativas. Si no tiene órganos o partes en movimiento cuando la máquina está funcionando, pertenece a este otro grupo. Se les llama estáticas. Por ejemplo, los transformadores. El transformador es la más genuina de las máquinas eléctricas estáticas. Y el motor, el generador dínamo o dinamo, como se quiera decir, ese es del grupo de las rotativas. Tiene órganos, partes que cuando funciona se mueven. Bien, dicho esto, vamos a ver entonces ya un paso más dentro de las máquinas. Las habíamos agrupado en generadores de corriente eléctrica. Un generador de corriente eléctrica aprovecha la energía mecánica, acuérdate de la bici, de tu dinamo en la bici, y nos da luz. Pero ojo, los grandes generadores ya dan más potencia de luz. Esos pueden ser dínamos o dinamos, que son los que obtienen la luz, corriente continua, siempre corriente continua, mientras que también son generadores, pero más antiguos y más tradicionales, las baterías y las pilas. Las pilas fueron primero las pilas salinas, aquellas de zinc-carbono, que tenían también cadmio, y si les echabas las tirabas en desuso, que no se debe de hacer, hay que dejarlas en el lugar conveniente. El cadmio que tenían era tóxico, venenoso, muy peligroso. Por eso no se tiran pilas así en cualquier lugar. En todos los sitios, localidades, ciudades, incluso en los establecimientos, tiendas, comercios, hay unos recipientes para depositar allí las pilas ya usadas. Ojo, si no son recargables, que eso es otro tema que vamos a ver también. Pues bien, las dínamos o dinamos, esas corriente continua. Las baterías y las pilas, corriente continua. La dinamo o dínamo puede ser ya una producción importante. La batería y las pilas, 12 voltios un coche hasta ahora, 24 un camión hasta ahora. Ahora aparecen las pilas de litio en los camiones, en los coches eléctricos, cada vez más, cada vez más. Pues bien, las baterías, las clásicas, que pesan, tienen un electrolito dentro, un líquido así como pastoso, que es ácido sulfúrico. Y van en un recipiente de plomo, pesan mucho, aunque por fuera sean baquelita, un PVC, etcétera, etcétera.
el electrolito es ácido sulfúrico, mientras que las de litio, que ya están en los coches eléctricos o híbridos, etc., las del litio son de una sal muera, que es el litio. Iones de litio se llaman. Las de litio, por ejemplo, el litio en Hispanoamérica, bueno, Chile, Bolivia, Argentina y otros países tienen en su mar, en su costa y algunos lagos, tienen sales de litio. Es decir, tienen una riqueza muy grande porque por ahí va, de momento, la obtención de baterías que duren bastante. Y así todo ya veis que todavía de autonomía en los coches eléctricos no es mucha. Pero están trabajando sobre todo eso y seguro que no tardando hay ya una batería que puedes hacer un buen viaje. Aunque ahora también las hay ya, 500, 600 kilómetros últimamente. Pues bien, mientras que las pilas son más pequeñas, ya la producción es más pequeña, desde la de voltio y medio, cuando las veamos grupo por grupo, lo estudiaremos, son salinas, las primeras, año 1800 y pico, es las primeras pilas, a base de el electrolito que lleva es zinc y carbono. Las alcalinas, que fueron posteriores y que duran de 4 a 9 veces más. Ojo, y dan más potencia, eso llevan hidróxido de potasio. Pero ojo, no se puede poner a recargar una pila, no se puede si no es recargable, porque puede haber un problema muy grande. Entonces, que sean recargables. Y las recargables cuestan bastante más y tardan en cargar entre 8, 7, 10 horas, 12. O sea, pero al que le interese, porque usa pilas continuamente, muy bien, pero que sean recargables y un buen recargador. Si no, si el cargador no es bueno y lo que es la pila no es recargable, puede haber problemas serios. Entonces, cuidado, no se puede cargar cualquier pila. Las baterías sí son recargables. Las baterías de litio y las clásicas de ácido sulfúrico son recargables. Bien, vamos a los motores. Ya damos un paso más. Los motores, que son máquinas rotativas, las pilas y baterías son máquinas estáticas, no tienen órganos que se mueven, como el transformador. Los motores pueden ser como el que hemos enchufado varias veces y como que le tenéis en casa para un aspirador, para un taladro, aunque ya cada vez más los aparatos, máquina, herramienta portátiles tienen pila recargable y es comodísimo. No tienes que andar tirando de un cable. Cuidado. Entonces, monofásicos a 230 voltios. El enchufe normal, la toma de corriente normal, habitual en casas, 230 voltios. Los trifásicos, 400 voltios. Claro, evidentemente, tiene más potencia, más fuerza, más revoluciones puede tener que uno monofásico. También consume más energía eléctrica, pero da más prestaciones. Los motores en las industrias generalmente suelen ser trifásicos, aunque tengan también monofásicos. Ojo, decía que más potencia. Las unidades de potencia las vamos a ver enseguida. Los motores pueden ser también de corriente continua. 3 grupos: serie, derivación y mixto o compuesto. Así como en los de corriente alterna, monofásicos 230, trifásicos 400 voltios, los de continua, serie, derivación y compo producen la corriente continua ellos. La aprovechan y nos dan energía mecánica. Son máquinas rotativas. Los transformadores, el otro grupo.
Ya hemos visto generadores, motores, transformadores. Los transformadores es una máquina estática. No tiene partes, órganos que se muevan cuando está funcionando. Y si un transformador se mueve, malo, problemón, malo. Puede ser. Su clasificación es por el número de fases: monofásicos, trifásicos y polifásicos. Si tienen dos fases, fase y neutro, monofásicos. Igual que los motores. Si tienen tres fases, trifásicos. El transformador ya será de cierta potencia. Y si tienen más, entonces es que son los polifásicos, grandes transformadores. También se pueden clasificar, y lo vamos a hacer, por la función que tengan. En el pasado vídeo vimos uno que entraba a 230 voltios y salían 12. Evidentemente, reductor. Reduce. Si entra menos de la que sale, pueden entrar 60 y salir 300, es elevador. Sube. Si la que entra y la que sale es igual, es un aparato, un transformador estabilizador. Cuando a veces te interesa, por lo que tengas conectado delicado, que no haya subidas o picos de corriente, transformador estabilizador. Bien, para acabar, ¿cuál es la potencia de un motor? Lo sabéis bien. Incluso los motores de explosión, los automóviles, hasta ahora. Caballo de vapor. CV. O en inglés, HP, horsepower. Pero un caballo de vapor, potencia mecánica de un motor, ¿tiene equivalencia con la potencia eléctrica? Sí. Un caballo de vapor equivale a 736 vatios, algo más de medio kilovatio, más de 500. El kilovatio son 1000 vatios. Pues el caballo de vapor es más grande que el vatio. Son 736 vatios. Uno es unidad mecánica y la otra, vatios o kilovatios, es potencia unidad eléctrica. Ojo, vatio, kilovatio, megavatio, millones de vatios, las grandes centrales, y ya se empieza a hablar, ya se habla, ya hay gigavatios, más todavía grande. Pues bien, caballo de vapor. Motores se miden en caballos de vapor. Potencia mecánica. Equivalencia en potencia eléctrica. Un caballo, 736 vatios. Se puede pasar de la mecánica a la eléctrica y de la eléctrica a la mecánica también, dividiendo por 736. Finalmente, recordad la potencia. Nosotros sabemos que la fórmula la hemos visto en vídeos anteriores. Potencia eléctrica, voltios por amperios. Sabéis que cuando en la fórmula se usan letras, se pone el distintivo. Aunque si pones así, tampoco pasa nada. Multiplico voltios por amperios, es decir, tensión por intensidad de corriente, y me salen vatios. Así sabéis, ya la vimos en su día, pero igual no os acordáis, una fórmula sencilla para saber la potencia eléctrica de un circuito. La potencia eléctrica de un circuito, en una casa, en un domicilio, en un taller pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una comparación. Ya os preparo para el próximo vídeo. Es un fenómeno magnético, electromagnético,
la generación de fuerza en los motores, la transmisión del primario al secundario en los transformadores, la generación en los llamados, acordaros, dínamos, es un fenómeno de magnetismo. Como se produce con la electricidad, electromagnetismo. Lo vamos a comparar, para que ya os vayáis preparando. Imán es todo lo que atrae al hierro y a sus derivados, ¿verdad? Imán natural. Pues bien, mirad, con un imán, imaginaros que ese sería un eje de un motor, cómo se genera movimiento y cómo puedo invertir el movimiento. Si lo acerco mucho, se me pega. Lo atrae. ¿Cómo puedo invertir el movimiento? Es decir, con el magnetismo, en este caso, mucho, por lo tanto, a base de electricidad, entonces se llama electromagnetismo. Es el fundamento de estas máquinas que hemos visto. Tanto del transformador como de los motores o los generadores un poco grandes. No las baterías y las pilas, que son pequeños productores, sino las dínamos o dinamos. El electromagnetismo genera movimiento. Igual que con un imán, he generado un movimiento en esa chapita de hierro. Pues bien, creo que hemos dado un paso más, hemos subido un escalón en las máquinas eléctricas, que os recuerdo, el 75% de la energía eléctrica que se gasta en industrias, grandes industrias, talleres no tan grandes o medianos o pequeños, lo consumen la máquina eléctrica más usual, los motores eléctricos. Gracias a la corriente generan electromagnetismo y mueven grandes ejes, pequeños ejes, medianos ejes, y por lo tanto lo que les acoples allí lo mueven también. Ya sea el tambor de una lavadora, el cable de un ascensor que sube y baja, la broca en el portabrocas del taladro. Gracias por vuestra atención. Vamos a recordar que, por favor, si tenéis alguna duda, si algo no he sabido exponer con claridad, no dudéis en hacerme llegar vuestras consultas, vuestras preguntas. Por cierto, tema apasionante, ¿verdad? Si te gusta y crees que deberías de saber más sobre máquinas y especializarte, no olvides suscribirte a este canal. Hasta pronto.